Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto para mí darles como cada mes la bienvenida a nuestra sesión, en esta ocasión correspondiente al mes de agosto. Como todos ustedes saben, la pandemia continúa siendo una limitante importante para cualquier proyecto en Claro, pero hemos avanzado en algunas definiciones. Agradezco mucho a los comités que han sido de gran utilidad. Algunos de los colegiados me han preguntado si existe aún factibilidad de que el Congreso del próximo año, del 2021, se realice en forma presencial en el mes de febrero. Y yo quisiera comentarles a todos los colegiados que esa posibilidad no es factible. Si el Congreso se realizara en el mes de febrero, sería de forma virtual. Y la posibilidad que aún estamos explorando es realizarlo en forma presencial en el mes de abril o mayo. Deseamos, por supuesto, la mejor de las fortunas para todos aquellos colegas que siguen enfrentándose a COVID. Sabemos que la pandemia tiene frentes muy activos en varias ciudades, incluyendo la de un servidor aquí en Chihuahua, pero redoblamos nuestra esperanza de que eventualmente la curva pueda controlarse, tengamos alguna opción con alguna de las muchas vacunas que están circulando como alternativa y que podamos salir de esto lo mejor librado posible y retomar las actividades de nuestro colegio. Pasando a otra cosa y en temas más alegres, los invito a ustedes a disfrutar nuestra sesión que en esta ocasión corre a cargo del Servicio de Reumatología del Hospital Dr. Ignacio Morones en San Luis Potosí. El tema es algunos escenarios de nefritis lúpica y está bajo la coordinación inmejorable del doctor Carlos Abud Mendoza. Les mando un saludo y por favor, cuídense mucho. Muchas gracias, César. No sé, Saúl, si ya nos haya dado la oportunidad. El doctor Moctezuma va a dar lectura al acta y posteriormente ya damos inicio con la parte académica. Disculpen, gracias. Muy buenas noches. Lectura del acta de la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología correspondiente al mes de julio del 2020. Siendo las 20 horas del día 28 de julio del 2020, a través de video pregrabado por la contingencia sanitaria relacionada a la pandemia por COVID-19, en la plataforma de YouTube, tuvo lugar la presentación de la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología. Se registró un total de 192 asistentes en línea, 234 colegiados, 38 residentes y 51 no colegiados. Se inició la sesión con el siguiente orden del día: la bienvenida, el informe del comité ejecutivo y la presentación de la sesión académica a cargo del doctor César Pacheco Tena. Lectura del acta anterior por el secretario José Francisco Moctezuma Ríos. La sesión académica coordinada por la doctora Nadina Rubio Pérez. El doctor César Pacheco da la bienvenida como cada mes a nuestra sesión mensual correspondiente al mes de julio del 2020. Informe del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología. El doctor César Pacheco hizo alusión al impacto con el que ha continuado la pandemia en diferentes partes de la República, repercutiendo en todas las esferas de nuestras vidas. Reiteró la solidaridad a los colegas que forman parte de la primera línea de combate en la pandemia, poniendo nuevamente a sus órdenes para cualquier servicio, ayuda o apoyo que el colegio pueda brindarles. Solo tienen que hacerlo saber. Habló del reporte de las finanzas, que como cada mes se encuentra en el correo de todos los encargados del Comité de Finanzas, el cual incluye a los presidentes de todas las correspondencias y está disponible para todos los colegiados. De igual manera comentó que no hay movimientos relevantes en este mes. Informó que se hizo la compra de un servidor que alojará la plataforma Claro, que fue donada por el laboratorio Roche para el desarrollo del protocolo
de reumatología pediátrica, esperando que dé cabida a otra serie de proyectos coordinados por la Unidad de Investigación de Reumatología. En el próximo mes se intentará dar nuestra sesión mensual no únicamente por la plataforma de YouTube, sino también por Zoom, con la finalidad de permitir la interacción entre los ponentes y el público, fundamentalmente para dar espacio para las preguntas y respuestas. Comentó también que la unidad de investigación está actualizando el catálogo de revisores para ajustar los temas y que estén en el ámbito de su dominio. De igual manera, para saber quiénes no están y que puedan ser considerados. También comentó que el día de hoy mantuvimos una reunión con nuestra contraparte española, el doctor Álvaro Gracia, y el resto de la estructura editorial de Reumatología Clínica, para delinear las estrategias que nos permitan obtener finalmente la renovación del comité editorial con la actualización del comité editorial, y se comentó sobre algunas decisiones en términos del contenido específico que la revista debe tener. El doctor Pacheco anticipó que habrá una encuesta en breve que nos ayude a definir el grado de especialización en algunos temas que la revista tendría y con ello acercarse a la obtención del factor de impacto. Destacó el trabajo del Comité de Educación por su labor excelente y que está enfocado actualmente en la generación de contenidos que en nuestras páginas digitales de manera de lograr un mayor impacto en las redes sociales. La encuesta nos permitirá a todos configurar el contenido del programa de algunos. Esto es virtual, es presencial. Y la encuesta prácticamente se encuentra lista. Se está trabajando en el sistema de autentificación y que solo los miembros que se encuentran al corriente puedan ingresar a la encuesta. Esperamos que la próxima semana ya esté funcionando dicha encuesta. Mencionó que el colegio y el consejo estamos trabajando de forma conjunta con la finalidad de generar opciones de cursos que puedan ayudarle a todos aquellos que están interesados en obtener la certificación, pues la oferta en este año se ha visto deteriorada, haciendo un esfuerzo conjunto, tratando de dar opciones para la obtención del puntaje para la recertificación que se pueda cumplir en tiempo y forma. Terminó su intervención mandando un saludo y buenos deseos para todos. La presentación de la sesión académica en el cuidador, coordinada, como ya había comentado, por la doctora Narina Rubio Pérez. Los ponentes y temas, empezamos con experiencia del cuidador, a cargo de Blanca y Dalia González García, desarrollo del cuestionario Caregivers, a cargo de la doctora Daniela Torres Made, validación del cuestionario Caregivers por la doctora Ana María Villarreal Treviño, impacto psicosocial y económico de las enfermedades reumáticas en cuidadores de niños mexicanos, a cargo de la doctora Brenda Fortuna Reina, validación del cuestionario Caregivers utilizando análisis RASH, a cargo del doctor Fernando García Rodríguez. Atentamente, José Francisco Moctezuma Ríos, secretario del Colegio Mexicano de Reumatología. Está a su consideración el acta. Pues si no hay ninguna intervención, ahora sí damos paso a la sesión académica. Muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. Muy amable. Esperamos que Saúl me dé la oportunidad. Y voy a ceder los derechos del anfitrión. Adelante, doctor.
Pero esta es la de aquí. La de Zoom, ¿no? ¿Está en Zoom? Aquí está en Zoom. ¿Mm? Ya está compartiendo, doctor. Entonces nada más aquí. ¿Dónde? Para presentar. ¿Aquí? No, aquí, ahí en eso. ¿Alguien tiene abierto Zoom? ¿Se puede ver? Sí, doctor. Sí, Sí, gracias. adelante. Les agradezco al colegio la invitación y agradezco su presencia. Les traemos para considerar que sea de su agrado una ensalada y decidimos el tópico de nefritis lúpica por la importancia que se puede sustentar en principio por nada más hasta el día de ayer en la noche de más de 20,000 publicaciones en PubMed. Este es el programa, pero para no quitarle tiempo a los profesores que nos hacen fuertes en esta ocasión, vamos a pasar a hacer otro tipo de consideraciones que habla de la relevancia del tema en particular de la glomerulonefritis en lupus eritematoso. Esta gráfica la conocen todos ustedes, es la de MOC y colaboradores, en donde se saca en la parte alta todos los pacientes con lupus y luego sin daño renal y en la parte inferior particularmente con glomerulonefritis, particularmente la proliferativa y en específico en la parte del medio, la mortalidad estandarizada que ustedes pueden ver que es muy llamativa. Más aún, recientemente se ha informado que los pacientes hispanos desde esta década han incrementado sustancialmente la prevalencia de nefritis lúpica, como ustedes pueden ver ahí, y también, por si fuera poco, del síndrome de anticuerpos antifosfolípido, particularmente asociado a nefritis lúpica. No quiero pasar por alto algunos temas que son relevantes para la clínica y ustedes conocen también o mejor que yo que el espectro clínico de la nefritis lúpica es muy amplio y se puede sobreponer independientemente de que sea una clase 1 o sin cambios estructurales a la microscopía de luz, que sea una mesangial, la proliferativa difusa, que es la más común, también la focal, y que puede ir desde asintomático o desde nefritis silente hasta una rápidamente progresiva. Es menester considerar ante ustedes y muchos de ustedes con la preparación en medicina interna y otros que queremos tener todo el horizonte en medicina interna, cómo identificar los eritrocitos que denominamos dismórficos o acantocitos en la parte superior izquierda y en la parte inmediata inferior izquierda un cilindro eritrocitario. A su lado derecho ponemos las principales imágenes de las clases de nefritis lúpica. Del lado izquierdo, la mesangial, del lado derecho, la proliferativa focal, en la C, la global, y en la E, con la hipercelularidad extracapilar interesante. Del lado izquierdo, nuevamente el medio, se señala en flecha la imagen de depósito de inmunocomplejos, que en la parte inferior izquierda se destaca el depósito electrodenso de estos complejos subendoteliales y en la inmediata derecha los subepiteliales. Todo esto está enmarcado en bases fisiopatogénicas que conocemos como productos celulares y productos solubles, que incluyen también al podocito, que no es propiamente o de manera principal, entre comillas, perteneciente al sistema inmune, pero es
digamos, un pseudópodo del sistema inmune. Y más aún, del lado derecho, aparte de esto, pues reconocemos de manera muy interesante, como lo vamos a considerar, células dendríticas, particularmente las de tipo 2, que están en el intersticio y que son protagónicas también para daño estructural y que ahora estamos aprendiendo los reumatólogos que puede ser tan relevante como la afectación del glomérulo. En este mismo sentido, ustedes ven en esta imagen que el problema cardinal pudiera iniciar con la extrusión de cromatina y con la oxidación del DNA mitocondrial, pero por otro lado, y quizás de manera conjunta, la participación estricta de células plasmacitoides para incremento de interferón tipo 1 y dar lugar a interacciones con los protagonistas más relevantes que incluyen, como pongo a su lado izquierdo, linfocitos T activados, células presentadoras de antígeno, particularmente dendríticas, ¿sí? Y los linfocitos B que también pueden presentar antígenos. Y en la parte inferior izquierda, desde luego, la expresión de autoanticuerpos diversos que incluyen los inmunocomplejos y que invitan directamente o ya a través de esas células activadas a protagonistas muy relevantes como son las células reguladoras y, por qué no decirlo, que también dan lugar a esta activación de células T reguladoras, particularmente las IL-17, ¿sí? A las micropartículas que no solamente están derivadas del sistema inmune, sino también de células endoteliales y de las plaquetas. Ustedes reconocen rápidamente esta imagen de la Sociedad Internacional de Nefropatología Renal o de ambas sociedades, y de a su lado izquierdo los inmunocomplejos depositados con asas de alambre y las principales clases que estamos definiendo como nefropatía lúpica. También quiero comentarles a ustedes que hace ya casi un par de años estas sociedades indujeron a que hablemos más de hipercelularidad endo y extracapilar que proliferación, y que denominamos medias lunas celulares con estos porcentajes, o las fibrosas, particularmente cuando la matriz fibrosa compromete prácticamente 3/4 partes de la media luna, o fibrocelulares. Y de necrosis fibrinoide no estamos hablando de los vasos, sino del glomérulo, a la disrupción asociada a la lisis de la matriz mesangial. En la parte inferior, la nefritis mesangial con hipercelularidad de estas células del mesangio, la media luna celular y la media luna fibrótica. En términos generales, nosotros como reumatólogos y también como nefrólogos, y vale la pena destacar que el servicio de reumatología, hablando de lupus y de específicamente nefritis lúpica, no sería lo mismo sin el apoyo irrestricto de nuestros amigos nefrólogos y de los residentes de nefrología. Pero aunque la mayor sensibilidad está en la proteinuria importante en la nefritis lúpica, quiero verterles a ustedes este conocimiento de Rosa y colaboradores, en donde destaca que no es irrelevante, ¿sí?, la proteinuria leve a mínima, como ustedes pueden ver aquí a su parte izquierda, ¿sí?, de menos de 5, con creatininas que son normales y que incrementan razonablemente en nefropatía con proteinuria más importante, pero ustedes pueden ver en estas imágenes cómo está aquí evidenciado la proliferación o la clase 3, que no deja de competir con la clase 4, particularmente en proteinuria, en datos de actividad y de cronicidad. En este mismo sentido de lo que debemos de conocer de hallazgos histopatológicos, en la parte superior solamente invitamos en otras imágenes, no son las mismas, particularmente a la nefritis intersticial.
que tiene una connotación que no voy a detenerme más en las bases fisiopatogénicas, incluso de otros mecanismos y de proteínas que vamos a hablar al término de estas presentaciones. Y en la parte media, pues obviamente invitamos a problemas, ¿sí?, de microangiopatía trombótica o de vasculopatía, al igual que los inmunocomplejos que dan lugar a patrones granulares, como ustedes pueden ver en estas inmunofluorescencias. Perdón, Carlos, por que te interrumpa. Habla Sí. Luis Silveira. Por favor, los que no están familiarizados con el uso del Zoom, en la esquina inferior izquierda tienen el manejo de su micrófono. Bloqueen el micrófono porque se oye ruido de los que tienen abierto el micrófono. Una disculpa por la interrupción y muchas gracias. No, al contrario, Luis, muy amable. Gracias a ti, Carlos. Les decía yo que el podocito es una célula muy relevante y que participa prácticamente en muchas de las glomerulopatías. En particular, tiene que ver con el grado de proteinuria. Independientemente que sea nefropatía proliferativa, ¿sí?, 3, 4 o incluso la membranosa, y más aún en la mesangial, y pudiera ser una expresión, esta imagen, de lo que llamamos nefropatía colapsante, particularmente lo que algunos aceptan ya desde hace varios años como podocitopatía del enfermo con lupus. En esta imagen, nuevamente destacamos la correlación histológica de inmunocomplejos, incluyendo la inmunofluorescencia granular, y en esta otra del medio se señalan las asas de alambre y en la parte inferior los depósitos electrodensos de esta patología. En resumen, las clases histológicas pueden no ser de manera absoluta correlacionables con lo clínico o al revés, ¿sí? Y pueden sobreponerse con datos clínicos que incluyen proteinuria o eritrocituria, ¿sí?, de dismórfica o con acantocitos, que habla de la proclividad de actividad de la nefritis lúpica. Más aún, vean ustedes esas imágenes maravillosas con asas de alambre, con patrones de doble riel, como ustedes pueden ver aquí, y esto que muchos de nosotros nos confundimos, ¿sí?, que son trombos hialinos y que están directamente relacionados por el corte con estos depósitos de inmunocomplejos en estas otras asas de alambre. Por si fuera poco, en esta bellísima imagen de la parte inferior derecha se destacan la inmunoreactividad por fluorescencia, en este caso de IgG, de estos trombos hialinos. Esto es para destacar la importancia de la nefritis intersticial, ¿sí?, relativamente aguda en su parte superior izquierda y crónica en la derecha, con también en ambos escenarios, la de la izquierda con microangiopatía trombótica aguda y la de la derecha con microangiopatía trombótica crónica. En la parte inferior, pues ya ustedes identificaron la microangiopatía trombótica, pero además los trombos glomerulares relevantes que pueden dar lugar a una expresión clínica interesante, que es con proteinuria masiva y además con hipertensión refractaria. En la parte inferior derecha vemos imágenes tubulares con inmunoreactantes y vasculares, hablando de vasculitis. Y en la parte central, una vasculopatía necrosante no inflamatoria que puede tener una connotación de gravedad. Todo esto inmerso desde la primer biopsia. Y el por qué invitamos a nuestros amigos los nefrólogos que nos den lugar a que nos hagan el favor de hacer una biopsia, o al revés, nosotros reumatólogos convencer a nuestro paciente del requerimiento de una biopsia porque nos rebasan los hallazgos. Más aún, como ustedes pueden ver aquí, la conversión aún en gente que está relativamente estable, y peor si hay refractariedad al tratamiento o persistencia de proteinuria, es muy importante hasta en casi 3 o 2/3 partes de los pacientes. Más aún, también puede proponer la biopsia para decidir
cuando disminuimos, modificamos o suspendemos el tratamiento, como este artículo de Malvar, en donde se dio lugar a varias biopsias que se proponían por diagnóstico diferencial, por persistencia de actividad y también para ver si ya era susceptible el sujeto de suspender la terapia inmunomoduladora. Con esta ensalada que les presenté a ustedes de introducción, quiero pedirle al doctor Enrique Cuevas nos haga favor de presentarnos un trabajo original de escalas de riesgo para nefritis lúpica y su factibilidad. Enrique, por favor. ¿Dónde quedó, Ivette? Vamos a quitar esta. ¿Esta? ¿Esta? No. Aquí está. Perdón, Enrique. Para ver, es con esta y se mueve la flechita y del lado izquierdo aparece cómo cambiar la diapositiva o en la flecha de acá. ¿Sí? Sí. Buenas noches. Gracias al doctor Carlos Abud y al Comité Académico del Colegio Mexicano de Reumatología por la invitación a participar con ustedes en la sesión mensual. Un saludo a todos a la distancia. Y bueno, en los siguientes minutos hablaremos del tema que ya ha comentado el doctor Abud, escalas de riesgo en nefropatía y su factibilidad. Por ejemplo, Marisol me vendió arriba. No sé si tengan a bien alguno del auditorio. Doctora Liliana Candia, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Apaguen su micrófono, por favor. Entonces, por, digamos, una pipa, o sea, nosotros por cada litro nos dan 10 centavos. Doctora Liliana Candia, ¿podría apagar su micrófono? Es que nosotros queríamos poner una gasolinera ahí en los terrenos. Doctora Abud, como usted es anfitrión, tiene el control para poder apagárselo. Pues el año pasado que porque estábamos en medio. Se va al chat, la doctora Liliana Candia y le pone en el chat, por favor. Y están pegadas a las casas, como hasta las de Lomas, ahí está la gasolinera ahí. Esa cara de es una inversión. También veo que hay un iPad Irma, Rafael Rubén Pimentel, Chepoc, ¿tienen micrófono activo? Sería bueno desactivarlo de una vez, doctor, por favor. Muy bien. Bueno, en términos generales, ustedes reconocen que el lupus eritematoso generalizado es una enfermedad inflamatoria, autoinmune y multisistémica. Y de manera característica tiene un comportamiento clínico y una respuesta a tratamiento que son bastante heterogénea. Si bien es cierto, como se ve en la gráfica, que la supervivencia de lupus ha mejorado en las últimas décadas, todavía se reconoce que los pacientes con este diagnóstico en general sobreviven 20 años menos que la población general sin lupus eritematoso. Y uno de los principales factores de riesgo de morbimortalidad es el daño renal en forma de nefropatía lúpica. La prevalencia de la nefropatía lúpica varía ampliamente en relación a las diferentes series informadas. En esta revisión pragmática de la literatura de 26 artículos en una publicación reciente, se destaca
que al inicio del diagnóstico de lupus, la prevalencia varía de 7 hasta el 31% y que se incrementa en el seguimiento hasta un 31 a 48%. Y se reconoce que el mayor riesgo de presentar lupus y daño renal ocurre en los primeros 3 a 5 años del diagnóstico. De forma similar, el porcentaje de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica terminal varía ampliamente desde un 4 hasta un 28% y de manera coloquial se puede considerar que el riesgo de presentar enfermedad renal crónica terminal a 5 años es de 3 al 11% y que se incrementa a los 15 años hasta un 25%. Es importante destacar que varios factores participan en el desenlace de la nefropatía lúpica. Los factores técnicos son de manera relevante y fueron muy detallados en estas 3 cohortes que ustedes conocen ampliamente, como la del Grupo Latinoamericano de Estudio para Lupus, con 1,480 pacientes, la Corte de las Minorías de 353 pacientes y la Corte SLIC, en donde se destaca que la prevalencia de nefropatía es tan amplia desde un 38 hasta un 54% y que de manera relevante las personas de ascendencia hispana, los mestizos, los africanos y latinoamericanos conlleva mayor riesgo de presentar nefropatía lúpica y de un desenlace peor en comparación a los pacientes caucásicos. En relación a otros factores de riesgo, en esta cohorte de pacientes chinos de 1814, con el objetivo de evaluar los factores de riesgo con desenlace de enfermedad con mal pronóstico, de enfermedad renal crónica, en donde el 11% alcanzaron este estadio, se observó que el género masculino, el incremento de la presión arterial, la proteinuria y el incremento basal en la creatinina sérica se asociaron con un desenlace peor o con el riesgo mayor de enfermedad renal crónica terminal. Es importante destacar que existe un impacto de la clase histológica y en la imagen se puede observar cómo la nefropatía clase 4 y la nefropatía mixta clase 4+5 conlleva mayor riesgo de desenlace en enfermedad renal crónica terminal. Sin embargo, no todo estriba en la clase histológica, sino debemos tomar en cuenta diversos factores histológicos, como se ve en esta publicación, con el valor predictivo que señala la presencia de medias lunas. En esta cohorte de 288 pacientes con lupus y biopsia renal en el Hospital Universitario de Pekín, se observó que la presencia de medias lunas con un corte de 7.39% se asoció con un desenlace primario de caída importante en la tasa de filtración glomerular, enfermedad renal crónica terminal, requerimiento de diálisis e incluso de trasplante renal. Asimismo, es importante destacar que la presencia de fibrosis intersticial o de atrofia tubular conllevan un riesgo mayor de desenlace a enfermedad renal crónica, como se destaca en esta publicación del año pasado en un hospital de Boston, en una serie de 202 biopsias renales, en donde se observó que la presencia de cualquier grado de fibrosis intersticial o atrofia tubular incrementaba el desenlace a enfermedad renal progresiva y más aún si la presencia era moderada o severa de fibrosis o de atrofia tubular. En esta imagen podemos destacar que la progresión a enfermedad renal crónica terminal
o el desenlace de la nefropatía lúpica es un evento que tiene muchos factores que influyen en este desenlace. Ya hemos mencionado la raza, pero también participa la edad de presentación, el género, la clase histológica, la transformación de una clase no proliferativa a una clase proliferativa y la presentación clínica, la tasa de filtración glomerular inicial, la presencia de hipertensión arterial, el nivel de creatinina sérica, y todo esto lo podemos llevar a si es factible combinar esta serie de datos y formar una escala o una evaluación de pronóstico para desenlace en nefropatía lúpica. En esta publicación de Medicine del 2017, en un grupo de pacientes chinos, en un hospital universitario, se conformaron dos cohortes, la primera de estratificación de riesgo con 379 pacientes y una segunda cohorte de validación de 220 pacientes para evaluar el desenlace a enfermedad renal crónica terminal. En el estudio se destaca que estos 8 factores, 6 de los cuales fueron histológicos, como son el porcentaje de medias lunas celulares, esclerosis glomerular, medias lunas fibrosas, la presencia de fibrosis intersticial, un índice de actividad mayor a 20, un índice de cronicidad mayor a 5, la presencia de síndrome nefrótico y una tasa de filtración glomerular correlacionaron directamente con el desenlace de enfermedad renal crónica. Cuando se clasificó y se seleccionó un puntaje en base a la razón de riesgos, se hizo una escala de pronóstico con un puntaje mínimo de 0 puntos a un máximo de 35 puntos. Y se observó que a medida que se incrementó el puntaje de la escala, se asoció más al desenlace, como se ve en las gráficas de enfermedad renal crónica. Cuando se hizo un análisis para separar en bajo riesgo de 0 a 10 puntos, riesgo intermedio de 11 a 20 puntos o un riesgo muy alto en más de 20 puntos, se observó que la prevalencia del desenlace en enfermedad renal crónica se incrementó de manera exponencial. Con estos antecedentes nos dimos nosotros a la tarea de desarrollar un protocolo que fue motivo de tesis de una de los residentes en reumatología, de ver si era factible el desarrollar una escala de riesgo de parámetros clínicos e histológicos para predecir no el desenlace a enfermedad renal crónica, sino la falla a tratamiento. Fue un estudio de corte retrospectivo que incluyó pacientes de nuestro hospital central que tenían diagnóstico de lupus, que contaban con una biopsia renal y el diagnóstico de nefropatía lúpica. En el periodo de tiempo aquí enumerado, se realizó la revisión del expediente clínico, datos demográficos y, como se ve en la tabla, los factores clínicos como la presión arterial, el nivel de creatinina, el porcentaje de eritrocitos, leucocitos, anticuerpos anti-DNA en la basal y a la terminación de la inducción de tratamiento a remisión. La biopsia renal fue valorada por un experto en nefropatología y se utilizó pues la clasificación aceptada de 2003 de la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología Renal. La escala de riesgo se construyó en base a 5 parámetros que nosotros consideramos que eran frecuentemente enumerados en la literatura como factores de riesgo de mal pronóstico, como son el nivel de creatinina basal, la presencia de proteinuria, el índice de actividad en la biopsia renal, el índice de cronicidad y la presencia de proliferación extracapilar.
A cada uno de estas variables se le asignó un puntaje que, si bien es cierto, fue un puntaje arbitrario, fue seleccionado de las razones de riesgos enumeradas en otras publicaciones, y el puntaje fue mayor cuando se observó mayor severidad. Como un ejemplo, si la creatinina basal era mayor a 1.5, se le asignaba un puntaje de 3. Si el índice de cronicidad era mayor a 3, se le asignaba un puntaje de 3. El puntaje mínimo era de 5 y el puntaje máximo de 15. Para la respuesta renal utilizamos las definiciones convencionales de remisión completa, remisión parcial, no respuesta, y agregamos el término de falla a tratamiento cuando no se alcanzó la respuesta completa. Aquí pueden ver los resultados. Se incluyeron 50 pacientes, la edad de promedio fue de 32.4 años. El 24% de los pacientes alcanzó respuesta completa, el 30% remisión parcial y el 46% falla a tratamiento. En esta tabla podemos ver cuando se comparó los grupos de respuesta renal contra no respuesta, y observamos que no hubo diferencias relevantes en relación a la prevalencia de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, ni la forma de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Hubo una mayor prevalencia de hipertensión arterial en el grupo de falla a tratamiento. En esta otra tabla se destacan algunos de los índices histológicos que correlacionaron con la no respuesta renal, como fue el índice de actividad, que fue mayor en los pacientes que no se presentó respuesta renal, el índice de cronicidad, que fue mayor, y la proliferación extracapilar. De manera interesante, la creatinina al basal, la proteinuria y la tasa de filtración glomerular, no se observó ninguna diferencia en los dos grupos de respuesta o no respuesta a tratamiento. En esta tabla se observa la distribución de las variables conectadas en la escala de riesgo. Y el porcentaje de pacientes que mostraban un puntaje A con mayor severidad de la nefropatía, el 38% de los pacientes tenían una creatinina sérica mayor a 1.5, 50% la proteinuria mayor a 3 gramos y un índice de actividad mayor a 8 en el 34%. Cuando vimos cuál era la respuesta de acuerdo al puntaje de la escala, el puntaje de 5 a 10 y un puntaje de severidad mayor a 10, observamos que la respuesta completa se observó en el 28% de los pacientes con un puntaje de 5 a 10 y solo el 16.4% cuando el puntaje fue mayor a 10. De manera similar, la no respuesta se observó en el 50% de los pacientes con puntaje mayor a 10 y en 44% de los pacientes con puntaje de 5 a 10. Y la falla a tratamiento, es decir, el no alcanzar remisión completa, en el 83% de los pacientes con puntaje mayor a 10. De manera importante, también observamos que en relación a la presencia de medias lunas que se observó en 20 pacientes, de los 30 pacientes sin medias lunas, el 73% tuvo respuesta a tratamiento, comparado con solo 5 de los 20 pacientes, es decir, un 25% de los pacientes con medias lunas, para una diferencia en respuesta de 48.3%. En el análisis de la curva ROC observamos que esta escala tenía una sensibilidad del 91% y una especificidad del 55%, con una exactitud de modelo de 68%. De manera interesante,
Cuando se analizaron de manera aislada los factores de riesgo, ninguno alcanzó una significancia estadística. Las conclusiones son que el desenlace renal es una eventualidad que depende de múltiples factores, que el tratamiento para inducción a la remisión debe tomar en cuenta factores demográficos, clínicos e histológicos, que no se cuenta con escalas de riesgo para desenlace renal en la práctica clínica. En nuestra población, el porcentaje de respuesta completa fue muy bajo en comparación a otras series. La falla a tratamiento fue muy elevada en comparación a otras series. Un porcentaje elevado de nuestros pacientes tenían datos clínicos e histológicos de severidad. La presencia de medias lunas se asoció a pobre respuesta a tratamiento y en nuestro modelo un puntaje en la escala de riesgo mayor a 10 implica un riesgo alto de falla a tratamiento. Y para terminar, que se requieren estudios prospectivos con mayor número de pacientes para validar la utilidad de la escala. Muchas gracias. Buenas noches. Les voy a presentar este trabajo que nos encontramos realizando en el Centro de Investigación en Reumatología aquí en San Luis Potosí, que es sobre hospitalización en pacientes con lupus eritematoso generalizado. Les voy a mostrar parte de los resultados obtenidos de la comparación de hospitalización por causa renal versus hospitalización por otras causas. Como antecedentes, este estudio que salió en la revista Lupus en el 2013, donde de más de 14,000 hospitalizaciones, evaluaron 2,870 pacientes con lupus eritematoso en Taiwán en la unidad de cuidados intensivos, donde ellos describen una media de edad de 38.5 años, cuya duración de la enfermedad fue mayor de 4 años. Destacan que la principal causa de hospitalización fue la disfunción orgánica en el 69.2% de los casos, siendo la actividad neuropsiquiátrica, cardiovascular y la renal las principales, seguido de las infecciones en el 47.2% de los casos. La disfunción renal representó por sí misma el 28.8% de los casos y el 28.7% de los pacientes requirieron inicio de hemodiálisis durante la hospitalización. Durante este seguimiento de 10 años, se observó una disminución en la mortalidad de 42 a 31.2%. Este otro estudio de este año, igualmente de la revista Lupus, donde evalúan 279 admisiones a la unidad de cuidados intensivos de 188 pacientes. Ellos observaron casi una misma edad de hospitalización de 35 años. Aquí, a diferencia del estudio previo, se observó que la principal causa de hospitalización fueron las infecciones en el 27.6% de los casos, seguido de exacerbación de la enfermedad. Las infecciones respiratorias y de vías urinarias fueron las principales causas. Observaron que lo que se asoció a menor sobrevida fue una escala de Apache y de SOFA elevados, y la causa principal de mortalidad fueron las infecciones. Los factores de riesgo independientes asociados a mortalidad fueron el requerimiento de ventilación mecánica, de terapia vasomotora, de escala de SOFA elevada y el antecedente de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, destacando que el 52% de los pacientes tenían nefritis lúpica y el 21% requirieron inicio de diálisis durante la hospitalización. Nuestro objetivo general es identificar factores de riesgo de hospitalización en los pacientes con lupus eritematoso generalizado con y sin nefritis lúpica. Es un estudio de casos y controles donde realizamos un análisis descriptivo y aquí podemos ver el análisis metodológico que se realizó. Tomamos pacientes hospitalizados y no hospitalizados con diagnóstico de lupus eritematoso generalizado o que cumplieran criterios de clasificación SLIC 2012 durante la hospitalización y o en la consulta externa, valorados de enero del 2019 a junio del 2020 del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, aquí en San Luis Potosí. Por cada paciente hospitalizado con lupus, tomamos un paciente no hospitalizado con lupus para obtener una relación 1 a 1. El tipo de muestreo es no probabilístico, consecutivo, no pareado.
Dentro de los resultados generales, al comparar los pacientes hospitalizados versus los no hospitalizados, pudimos observar que los pacientes hospitalizados tenían menor tiempo de evolución de la enfermedad y un puntaje más alto de los criterios de clasificación ACR-EULAR 2019 y mayor tendencia a ser de menor edad y de menor edad de diagnóstico. Pudimos observar también que había un mayor porcentaje de presentación en los hospitalizados de hombres y que el 14.7% de los pacientes debutaban con la enfermedad durante la hospitalización. El 85% y el 75% respectivamente de cada grupo cumplieron criterios de clasificación ACR-EULAR 2019. Dentro de la evaluación de la causa, del motivo principal de hospitalización, pudimos ver que el deterioro de la función renal representó la principal causa en el 30.6% de los casos, seguido de la fiebre en el 20% y las manifestaciones gastrointestinales en el 14.6% de los casos. Al evaluar las causas de hospitalización, la principal fue la actividad de la enfermedad en el 60% de los casos, seguido de las causas infecciosas en el 26.7% de los casos y toxicidad farmacológica en tercer lugar con 5.3%. Al comparar la hospitalización por causa renal versus la hospitalización por otras causas, pudimos ver que los pacientes hospitalizados por causa renal tenían un SLEDAI más alto al momento de la hospitalización y mayor tendencia a ser de mayor edad al diagnóstico y mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Hasta el 40.4% de los pacientes hospitalizados por otras causas tuvieron reingresos y el 26.1% de los pacientes hospitalizados por causa renal debutaron con la enfermedad y con actividad renal al momento de la hospitalización. 85 y 86% respectivamente cumplieron criterios de clasificación ACR-EULAR 2019. Al evaluar las causas de hospitalización en los pacientes que no fueron hospitalizados por causa renal, vimos que la actividad de la enfermedad representó el primer lugar de hospitalización, que fue en el 44.2% de los casos, seguido de las causas infecciosas en el 38.4% y seguido de toxicidad farmacológica en el 7.6%. Dentro de la evaluación de la actividad de la enfermedad, las manifestaciones hematológicas fueron las principales en el 17.3% de los casos, seguido de lo gastrointestinal en el 9.6% y lo cardiopulmonar en el 7.6% de los casos. Al evaluar el tratamiento que habían recibido estos pacientes 3 meses previos a la hospitalización, pudimos ver que los pacientes hospitalizados por otras causas habían recibido mayor porcentaje pulsos de metilprednisolona y en el caso de los pacientes hospitalizados por causa renal, como era de esperarse, micofenolato de mofetil. Y aunque sin significancia estadística, pudimos ver que los pacientes hospitalizados por otra causa habían recibido en mayor porcentaje ciclofosfamida versus los hospitalizados por causa renal. Dentro de los sistemas afectados al momento de la hospitalización, vimos que hasta el 51.9% de los pacientes hospitalizados por otras causas también presentaban actividad renal al momento de la hospitalización, de los cuales el 20% tenían un sedimento activo, el 25% fueron catalogados como lesión renal aguda y el resto tenían una actividad renal estable. También observamos que los hospitalizados por otras causas tenían mayor porcentaje de actividad a nivel hematológico y cardiopulmonar versus los hospitalizados por causa renal. Al evaluar los estudios de laboratorio al momento de ingreso, también como era de esperarse, los pacientes hospitalizados por causa renal tuvieron niveles de creatinina, de BUN, de urea y RAC más elevados versus los hospitalizados por otras causas. Sin embargo, hasta el 900 miligramos de RAC pudimos observar en los pacientes hospitalizados por otras causas. Cuando dimos el seguimiento de los niveles de creatinina, vimos que al egreso hubo una mediana de creatinina de 2.2. En los estudios y procedimientos que se realizaron durante la hospitalización, en los pacientes hospitalizados por causa renal, el 60.8% requirieron biopsia durante la hospitalización y hasta el 46.2% de los pacientes hospitalizados por otras causas ya tenían una biopsia renal secundaria a nefritis lúpica. También estos pacientes hospitalizados por otra causa tuvieron mayor porcentaje de requerimiento de punción lumbar, de cirugía y de intubación orotraqueal. Al evaluar la histología de las biopsias renales, ratificamos que la clase 4 sigue siendo la más frecuente en nuestra población y que en los pacientes hospitalizados por causa renal hubo mayor prevalencia de clases mixtas. 2 pacientes tuvieron clase 3+5 y 5 pacientes clase 4+5. Al comparar
índice de actividad y cronicidad, no obtuvimos diferencia estadísticamente significativa. Solamente 2 pacientes requirieron rebiopsia durante la hospitalización. De uno de ellos no contamos con la histología previa porque no se realizó en nuestro hospital, y del segundo pudimos ver que se mantuvo en la misma clase histológica, siendo clase 4, aumentando el índice de actividad de 5 a 13 y de cronicidad de 1 a 3. El tratamiento que recibieron durante la hospitalización, los pacientes hospitalizados por causa renal requirieron más pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida, y aunque sin significancia estadística, también requirieron más tacrolimus y rituximab. En cuanto a los desenlaces, no se encontró diferencia en cuanto a ingreso de unidad de cuidados intensivos, días de estancia intrahospitalaria y defunción, aunque sí hubo una mayor tendencia a fallecimientos del 17.3% comparado con el 8.7% de pacientes hospitalizados por otras causas. Como conclusiones, del total de hospitalizaciones, la causa principal de hospitalización fue la actividad de la enfermedad en el 60% de los casos, seguido de causas infecciosas en el 26.7%. Los pacientes hospitalizados versus no hospitalizados tuvieron menor tiempo de evolución de la enfermedad y mayor debut de la enfermedad al momento de la hospitalización. La afección renal fue la causa principal de hospitalización en el 30% de los casos. Hasta el 50% de los hospitalizados por causa no renal tenían afección renal al momento de la hospitalización, con una mediana de RAC de 0.9 gramos, 20% con sedimento activo y 25% con lesión renal aguda. El 60% de los pacientes hospitalizados por actividad renal requirieron biopsia y el 20% inicio de hemodiálisis. No hubo diferencias en requerimiento de ingreso a unidad de cuidados intensivos, días de estancia intrahospitalaria y mortalidad. Y con ello corroboramos la importancia que tiene y el impacto de la nefritis lúpica en la hospitalización de los pacientes con lupus eritematoso, y por ello debemos tener una vigilancia más estrecha en el seguimiento de estos pacientes. Buenas noches, gracias por la invitación para participar en esta sesión. Ahora veremos ciertos aspectos actuales relacionados con la nefropatía lúpica membranosa. Breve recordatorio, esta se refiere a depósitos segmentarios o globales subepiteliales, como vemos en la imagen C mediante inmunofluorescencia, o en la imagen D mediante microscopía electrónica, en donde podemos observar depósitos electrodensos que pueden ocasionar o no cambios estructurales tales como lo vemos en la imagen A, que es engrosamiento de la membrana basal, y en fases más tardías, formación de espículas de la misma membrana. Ruego a todos nuestros colegas y amigos que, además de no competir con el micrófono, tampoco lo hagan con señalamientos, como ustedes pueden ver, que de por sí pues demeritan un poquito más estas presentaciones, aparte seguramente de la incapacidad del que habla. Perdón. Entonces, como lo mencionaron en la introducción con respecto a la evolución de la enfermedad de las distintas clases, en particular la nefropatía membranosa pura, pues realmente es a la que mejor les va comparado con la proliferativa o en aquellos pacientes que podían desarrollar enfermedad renal crónica. Si vemos, la tasa de mortalidad es menor comparado con las proliferativas, y al evaluar la sobrevida renal comparado con las proliferativas, pues igual la probabilidad de que desarrollen alguna enfermedad renal crónica es menor. La prevalencia en sí se mantiene estable en lo reportado a lo largo del tiempo, va desde los 90 hasta el último reporte del reciente año, con una prevalencia entre 10 a 14%, y nada más uno de los reportes publicados del 2010 por motivos no especificados muestran una prevalencia altísima del 40%.
En relación a al comportamiento clínico y a los biomarcadores que podemos encontrar en la nefropatía membranosa por lupus, vemos que al compararse con la proliferativa realmente no hay muchas diferencias con respecto a características demográficas, ni así en las manifestaciones órganos específicas extrarrenales, excepto quizá en lo hematológico, en donde la membranosa tiene una menor proporción de pacientes que pudiera desarrollar este tipo de manifestaciones. Con respecto a lo serológico, menor proporción de los pacientes van a tener anti-DNA de doble cadena, menor proporción van a tener niveles bajos de complemento, que esto no varía con lo reportado en múltiples estudios previos, pero lo que sí resalta es de que va a haber mayor seropositividad para anti-U1-RNP. Esto es algo relevante. Y con respecto al sedimento urinario, a destacar que más de un tercio de los pacientes con membranosa van a tener sedimento urinario activo. Y con respecto a la proteinuria, realmente no hay diferencia al compararse con la proliferativa. Ahora, si lo comparamos con otra variedad de afección renal, que es la podocitopatía por lupus, que es más rara, sin duda, al comparar el rango de proteinuria pudiera ser mayor en la podocitopatía exclusiva y cursan con niveles más elevados de azoados. Las variables o los marcadores que se pueden asociar al grado de proteinuria en este grupo de pacientes con nefritis clase 5, pues como vemos en esta diapositiva depende de estructuras propias del podocito, en este caso los pedicelos, en donde los pacientes con síndrome nefrótico muestran una amplitud más amplia en los pedicelos comparado con aquellos de la misma clase que desarrollan proteinuria subnefrótica. Y esto también está relacionado con el porcentaje de desfacelamiento de los pedicelos, en donde existe una relación significativa entre mayor desfacelamiento, mayor cantidad de proteinuria que va a tener este grupo de pacientes. Y bien pudiéramos pensar de que la afección de los podocitos en este grupo pues pudiera ser exclusiva, pero bueno, como vemos en este reporte, ¿verdad?, publicado hace 2 años, al evaluar el índice de podocitos urinarios creatinina, vemos que la clase 5 de hecho es la que tiene el índice más bajo, ¿verdad? Y al evaluar una proteína que le da estabilidad al pedicelo, que es la podocalixina, igual, al compararse con las clases proliferativas, pues resulta que no hay diferencias significativas en los niveles. Lo único relevante con respecto quizá a lo diagnóstico que se le puede dar a este artículo es de que un nivel del índice menor a 0.7 de podocitos urinarios y creatinina va a tener una sensibilidad del 85% para diagnosticar membranosa, mientras que un índice mayor de 1.7, la probabilidad de que tenga una nefropatía membranosa pues va a ser bajísima. Y esto mismo aplica para otras proteínas de estabilidad del podocito como la nefrina, sinaptopodina, que por motivos de tiempo no mencionaré. Entonces, con respecto a otros biomarcadores, quizá a veces nos fijamos y pues con justa razón en otras patologías no relacionadas al lupus, específicamente la nefropatía membranosa primaria, en donde ya desde hace varios años se ha reportado el papel patogénico y diagnóstico de la IgG4. En este caso se evaluaron 65 biopsias de nefropatía lúpica clase 5 pura o mixta, destacando que encontramos depósito en el 9% de estas biopsias de IgG4, predominando clase 5 y demostrando que había una tendencia a tener mayor cantidad de proteínas en orina comparado con las clases mixtas o proliferativas. En este mismo escenario, publican este artículo hace un año, el grupo de la Universidad de Emory, en donde tratan como principal objetivo identificar otros biomarcadores en pacientes con nefropatía membranosa primaria negativos para el biomarcador clásico, que es el receptor de fosfolipasa 2 o la proteína 7A del dominio 1 de trombospondina, negativos que correspondería al 20% de este grupo de análisis. Y bueno, pues lo más relevante fueron 3 cosas. Uno, que encontraron 2 proteínas como nuevo biomarcador para este grupo negativo, que son la citostosina 1 y 2. Y al tratar de validar estos hallazgos en la corte de validación, en la cual incluyeron pacientes con lupus, pues lo más destacado es de que el 80% de este grupo
con nefropatía lúpica, específicamente membranosa, tuvieron positividad para este marcador. Entonces, como vemos en esta imagen por inmunohistoquímica, las imágenes A y D corresponden a pacientes con nefritis membranosa pura, en donde vemos que es francamente positivo el marcador para exostosina 1, que es el recuadro A, y el 2, que es el recuadro D. Las imágenes siguientes, que es la B y la E, corresponden a las negativas, y las siguientes corresponden a nefropatía proliferativa, en donde la positividad es débil. Y el tercer punto a destacar de este estudio es de que en aquellos pacientes que fueron negativos para los marcadores clásicos de la membranosa primaria y que resultaron positivos para la exostosina 1 y 2, al cabo de un tiempo, específicamente aquí ponen el ejemplo de 10 años, una paciente desarrolló síntomas y signos relacionados al lupus que cumplieron criterios y que inclusive en una rebiopsia 10 años después mostró positividad para exostosina 1 y 2 y pues era claro que había cumplido todos los criterios para lupus. Entonces, pues este es un biomarcador que aún falta establecer cuál es el papel pronóstico y terapéutico en este grupo de pacientes con nefropatía lúpica. Hablando en específico del tratamiento de la membranosa, tanto las guías de tratamiento CADIGO como las guías europeas publicadas este año, el tratamiento se reserva únicamente para aquellos pacientes que tienen síndrome nefrótico. Y en aquellos pacientes que tienen síndrome subnefrótico, este autor hace la propuesta de que debamos de considerar iniciar inmunosupresión, no solamente iniciar hidroxicloroquina o terapia de nefroprotección, tales como el enfocado al bloqueo del eje renina-angiotensina, sino también considerar inmunosupresión en aquellos que tengan proteinuria de más de 1 gramo. Y esto lo toma en base al estudio MANTAIN, que es del grupo europeo, en donde aquellos pacientes con proteinuria mayor a 0.7 gramos por decilitro, la probabilidad que desarrollen complicaciones renales o la sobrevida renal se ve significativamente disminuida. Pero bueno, dentro del espectro de tratamiento para iniciar la glomérulo clase 5, hace 10 años realmente no había una diferencia entre escoger entre el mofetín, fenolato o ciclofosfamida, como se muestra en este estudio, en donde tanto la diferencia porcentual en la disminución de proteinuria como en la tasa para lograr remisión parcial eran similares. Sin embargo, este estudio publicado en el 2016 por Mejía y colaboradores, pues se vio que en aquellos pacientes que estaban recibiendo mofetín, fenolato, la probabilidad de lograr una remisión completa fue mucho más alta que en aquellos que estaban recibiendo ciclofosfamida o azathioprine. Y esta probabilidad se vio incrementada en aquellos pacientes que estaban recibiendo antimaláricos. Muy similar a estos resultados, pero con una cantidad de pacientes mayor, en este metaanálisis publicado por Tang, cuyos objetivos fueron evaluar la tasa de remisión parcial completa, la disminución de proteinuria y la tasa de eventos adversos, pues muy similar. El que se llevó la bandera con respecto a una mayor efectividad fue el mofetín micofenolato, pues aquí con el problema, ¿verdad?, que debemos de tomar en cuenta que la tasa de eventos adversos fue mucho mayor en este grupo y sobre todo fue infeccioso. En segundo lugar, los inhibidores de calcineurina y en tercer lugar, ciclofosfamida. Respecto a los inhibidores de calcineurina, en general la tasa de respuesta, dependiendo de los estudios que analicemos, lo reportan desde un 30 hasta un 80%, que pudiéramos considerar que son pues bastante adecuados. Sin embargo, tienen la particularidad de que la recaída es casi la regla en estos pacientes que reciben el medicamento. Por lo que si llegamos a decidir iniciar tratamiento con inhibidores de calcineurina, pues debemos de considerar quizá una terapia multiobjetivo en este grupo de pacientes clase 5, en donde, como vemos en este estudio, la tasa de remisión completa fue mucho mayor en este grupo de pacientes comparado con aquellos con monoterapia con ciclofosfamida. Terapias con inhibidores de calcineurina más nuevos, tales como la voclosporina, que fue el estudio AURA, recién publicado, vemos que si nos enfocamos únicamente a los pacientes con nefropatía clase 5,
tanto en la dosis baja como en la dosis alta realmente no se logró diferencias con respecto a lograr la remisión completa a las 24 semanas de evaluación. Otro tipo de medicamentos que debemos de considerar, pues sin duda es rituximab, en donde la tasa de remisión pues pudiera ser por arriba, no pudiera ser, al menos en este estudio se reportó por arriba del 30% a 6 y 12 meses, mientras que la tasa de remisión parcial fue apenas 23 y 24%. La particularidad de este estudio es de que los pacientes recibieron como dosis de inducción 3 pulsos de metilprednisolona más rituximab en el día 0 y 14 y posteriormente se omitió cualquier dosis de esteroide. Similar al previo, este estudio evalúa la efectividad de rituximab y vemos que la tasa de remisión completa rebasa el 50% y la recaída, al menos a los 30 meses de evaluación, fue de 30%. Aquí, pues, dato útil es de que en este grupo de pacientes sí estaban utilizando esteroide, mantuvieron en todo el estudio al menos una dosis baja definida como de 7.5 miligramos por día o menor. ¿Qué factores de mal pronóstico pudiéramos tener con respecto al tratamiento? Similar a lo comentado previamente por el doctor Cuevas, pues la afección intersticial y la atrofia tubular en este grupo de pacientes clase 5 también juegan un papel importante de no respuesta terapéutica. Y desde el punto de vista de biomarcadores, la cero positividad para el receptor de fosfolipasa 2, que tiene su lugar bien claro en el diagnóstico de la membranosa primaria, en este caso no como diagnóstico, sino como pronóstico, podemos ver que en el grupo de los que eran positivos, la probabilidad de respuesta a tratamiento fue mucho menor. La tasa de conversión en este estudio publicado por el grupo español de rebiopsias de su corte de 54 pacientes, la tasa de conversión de una membranosa a una clase proliferativa fue de 33%, mientras que en la revisión de la literatura de más de 686 rebiopsias reportaron este mismo grupo de 44%. En este caso no establecen cuáles son los factores asociados a una conversión a una clase proliferativa que, bueno, se tendrá que analizar a futuro. Y bueno, brevemente las conclusiones, recalcar que la prevalencia de la membranosa pura es relativamente baja comparado con la proliferativa. El sedimento activo, si bien es clásico de las presentaciones proliferativas, se llega a presentar hasta en 1/3 de los pacientes, por lo que siempre es importante tomarlo en cuenta. No hay diferencia en la cantidad de proteinuria comparado con la proliferativa. Diversos biomarcadores como IgG4, pedicelos como la amplitud y el desfacelamiento pudieran asociarse a mayor proteinuria. Hay mayor efectividad con el uso de mofetil-micofenolato y hay factores asociados a no respuesta, tales como los ya mencionados. Si falta, pues establecer el papel que tiene este biomarcador, que es la exostosina 1 y 2. Muchas gracias, doctor David Herrera. Mientras tratamos de borrar la competencia ahí de un Miró con esos colores maravillosos, les quiero decir que en los siguientes 15, máximo un poquito más de minutos, vamos a ver los 3 temas faltantes. Uno que nos compete como un atractivo adicional de glomerulonefritis rápidamente progresiva, que tiene una extrapolación interesante con la histopatología, aunque la expresión clínica no siempre va absolutamente relacionada con la hipercelular extracapilar y hasta podemos tener incluso daño renal agudo como expresión de un deterioro de la función renal importante que confunda no solamente al reumatólogo, sino hasta los nefrólogos en este concepto de rápidamente progresiva asociada a hipercelularidad extracapilar. En la segunda parte de que nos toca hablar, voy a tomar el papel de la doctora Georgina Aguilera Pickens para poner a ustedes algo que de manera muy interesante, desde mi punto de vista no lamentable, no seguimos un curso como algunos, digamos, teóricamente tratamos de convencer, ¿sí? Vamos primero la proliferativa. Tratamos de convencer que tenemos que seguir un patrón, ya sea de los nacionales de salud o el Eurolupus para el manejo de estos pacientes, y de manera muy interesante, en la mayoría de los centros que participaron en este estudio,
esto no da lugar. Y por último, vamos a hablar de algunos aspectos de interés en tratamiento de la nefritis lúpica. No se pudo, no importa. Entonces vamos a pasar en estos pocos minutos. Este es un caso clínico extraído de esta revistilla que todos ustedes leen del New England Journal of Medicine, de un hombre que se presenta con síndrome neumorrenal. Y en el diagnóstico diferencial, lo que ahora nos atañe esta noche es el lupus eritematoso generalizado, sin o con la asociación con anticuerpos a citoplasma del neutrófilo, con o sin antifosfolípido. Pero la lista es muy larga y por si fuera poco, y en el ambiente actual, quiero presentar a ustedes esta casuística. No les voy a presentar toda la casuística, nada más estos bellos imágenes. Arriba a su izquierda lo de un aneurisma renal, arriba a su derecha la microangiopatía trombótica. Obviamente todos esos son pacientes que llegaron a necropsia por COVID. En la parte inferior izquierda, daño renal agudo, que puede confundir al clínico en lo que ya hemos hablado. Y en la inferior derecha, la hemofagocitosis, que puede dar lugar a un síndrome de falla orgánica o de respuesta inflamatoria multisistémica. Lo que nos compete a nosotros es hablar de bases inmunopatogénicas, de inmunocomplejos en el desarrollo de esta patología. Pero no nos quedamos ahí. En este modelo murino se destacó la importancia que tiene la lesión de este microRNA y también el bloqueo de IL-17, que tiene una correlación muy interesante, como vemos en esta otra imagen, que ya se conoce desde hace años, de la expresión clínica de biomarcadores y de proteinuria, y más aún hasta de respuesta terapéutica de IL-17. Pero en este artículo que pasó David Herrera hace unos días, verdaderamente que nos llamó muchísimo la atención, se destacó unas células protagónicas en el desarrollo de la hipercelular extracapilar. Estas células son las residentes de memoria que dan lugar a una interacción interesante y atracción para estimular TH1, TH17 y citocinas protagónicas para el daño renal y para esta hipercelular extracapilar. Más aún, en este grupo experimental se destacó el papel que juega Estafilococo aureus, no solamente en el incremento de biomarcadores como ANCA, sino también en la hipercelular extracapilar dependientes de este tipo de células y sobre todo las TH17 reguladoras. En la parte inferior vemos ustedes un riñón que todavía no se convierte a un convertido con estas proteínas y citocinas que en la parte inferior derecha correlacionan muy estrechamente con la actividad celular CD69 positivo y sobre todo con la hipercelular extracapilar y la proteinuria. Aunque los autores conjuntaron un grupo selecto de pacientes con lupus en esta serie, no dio lugar a un comportamiento similar, pero no conjuntaron pacientes con lupus con ANCA y sobre todo con rápidamente progresiva. Esto ya se ha destacado que un microorganismo puede dar actividad de nefritis y esto se asocia más en lupus no con estafilococo, sino con virus de Epstein-Barr y otros virus. Quiero presentar ante ustedes esta bellísima gráfica en donde, por motivo de tiempo, no voy a dedicarme mucho a ello, sino destacar que el protagonismo de las células dendríticas de tipo 2 da lugar a disminución en la invitación a células T reguladoras, T de memoria, TH17, etcétera, y disminuye el daño renal. Parece ser que en este tipo de glomerulopatía hay una disminución muy importante que ya de por sí casi no se encuentra en el glomérulo esta célula y también puede dar lugar a disminución en intersticio, que es donde se encuentran más fácilmente y correlacionan muy estrechamente también esa disminución con el daño
túbulo intersticial. Bueno, ahora quiero presentarles a ustedes el protagonismo de los ANCA con lupus y la hipercelularidad extracapilar. Pueden verse prácticamente en el 30% de los pacientes y tiene que ver con la expresión clínica, con la expresión de biomarcadores y también con otras manifestaciones extrarrenales de lupus. En esta otra serie de 95 pacientes con ANCA se destacó el protagonismo de los mieloperoxidasa, no solamente en lo clínico con hiperazoemia, ¿sí?, con alteraciones de anticuerpos antinucleares y de complemento, sino también en la expresión histopatológica y en la supervivencia, como ustedes pueden ver. En este otro estudio, ya lo mencionó Enrique Cuevas, en relación a las medias lunas celulares y fibrocelulares como un peor pronóstico y como un evento compuesto que ustedes pueden ver ahí, disminuye sustancialmente la supervivencia. Más aún, recientemente se ha destacado por un grupo indio el protagonismo que puede tener la relación de neutrófilos linfocitos y de manera desafortunada, o a lo mejor lo tienen en la manga, seguramente van a invitar a micropartículas que pueden dar lugar a incremento de mortalidad. ¿Qué ocurre con los niños? No hemos hablado casi nada de niños. Pues todo lo que hemos hablado de nefropatía es mucho peor y no se queda a un lado la proliferación o la oda denominada hipercelular extracapilar o glomerulonefritis rápidamente progresiva, aunque es muy rara en el contexto general, como ustedes pueden ver aquí, de más de 800 biopsias que se vio solamente en 10 niños con lupus eritematoso y que viene siendo muy similar, excepto que nos llamó mucho la atención que el comportamiento, a pesar de que algunos se conocieron con hiperazoemia y fue la primera manifestación de lupus, da lugar casi todos a una buena respuesta, ¿sí?, en niveles de azoados. Dos artículos muy recientes en relación a la hipercelular extracapilar, en donde invitan a la aterosclerosis, que es un común denominador en nuestros pacientes con lupus, y también a tejido linfode terciario con correlación muy estrecha y competitiva con el número de medias lunas, incluso de fibrocelulares o fibróticas. En las siguientes 3 diapositivas traigo a la memoria un trabajo de Tonatiu Jaimes, que es internista y reumatólogo y que por motivo personal que está saliendo de un evento muy importante que minó un poco su salud y ahora está más fuerte a lo mejor que el que habla, bueno, pues ha dado lugar a un estudio comparativo de 46 pacientes con rápidamente progresiva con lupus y hubo diferencias muy interesantes con 2 grupos de asiáticos, un surcoreano y otro chino, en donde se destacó que había tanta o más hiperazoemia, menor niveles de hemoglobina y más proteinuria nefrótica y requerimientos dialíticos. Y de manera muy interesante invita comparativamente con estas etnias asiáticas a decir que nuestro país pudiera también, no solamente en nefritis lúpica, sino en proliferativa con hipercelular extracapilar, ser más grave por estos cambios, tanto en actividad como en cronicidad, que se comentan aquí en este histograma. Y aunque ya hemos hablado un poco de tratamiento inicial y ahora con el doctor David Herrera, que nos apuntala con ácido micofenólico y lo que todos conocemos para este tipo de rápidamente progresivas con medias lunas, pues es pulsos de metilprednisolona con ciclofosfamida. Este es un artículo que fue mencionado en el pasado Congreso Europeo y en donde es muy relevante porque primero en el país ya no hay ciclofosfamida y segundo por lo que les voy a comentar al final de esta presentación. Porque a pesar de una disminución sustancial e hiperazoemia muy relevante al principio, con proteinuria también destacable, dio lugar a que tacro conjuntamente con ácido micofenólico tenga una tasa de respuestas que podríamos denominar espectaculares.
Comparativas, probablemente, ¿sí? Aunque no hay estudios mano a mano con este artículo, pero es de glomerulonefritis rápidamente progresiva refractaria, en donde solamente 5 pacientes, a pesar de tener depresión de linfos B, no respondieron y requirieron o reemplazo renal o de hemodiálisis, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Por último, en esta presentación, quiero invitarlos a tener presente de una vez que no necesariamente todo es metilprednisolona a pasto con ciclofosfamida. En este estudio también este es de la Clínica Mayo, con un buen número de centenares de pacientes, comparan ciclofosfamida con Rituxi. Y de manera muy interesante, no hubo diferencias, no agregó nada a plasmaféresis tampoco, como ya está informado hace unos meses en el Journal of Medicine, pero desde aquí se ve que es probablemente hasta un poquito mejor, aunque con tendencia nada más, del empleo de Rituxi sobre ciclofosfamida. Ya me equivoqué. Vamos a ver con la de Gina. No, esta. En la heterogeneidad de tratamiento, queremos invitarlos a esta breve presentación que encabeza Gina Aguilera Barragán Pickens, en donde participaron 6 centros de los formadores en reumatología y que tratamos de evaluar la respuesta en menos de un año renal, ¿sí? Y también la actividad renal y esquemas terapéuticos en general, sobre todo después del año. Y esto está en la base de que en esta década se ha destacado que hay comportamientos, digamos, que son bizarros en los pacientes, aunque hayan respondido previamente durante el curso de inducción inicial, la nefritis lúpica, con remisiones y recaídas, con persistencia de actividad relativamente larvada o no, y el grupo menos relevante en porcentaje de persistentemente activo. Por motivo de tiempo no me voy a detener en esto, solamente destacar que las crisis proliferativas fueron también las más importantes en todos los centros, con las tasas de filtración que se comentan en la parte inferior de ustedes y la proteinuria arriba a su derecha. Con esquemas prevalentes, por ejemplo, siguiendo un poquito lo de los nacionales de salud, menos del 20%. Y de manera muy interesante, en aquellos que se tuvo un seguimiento menor del año, se encontró una tasa de respuesta casi del 68%, completa, más cercana al 40%, y sin respuesta, 34%. Posterior a más de un año de seguimiento, persistentemente inactivo, solamente 35%, y vean ustedes en estos grupos de recaídas y remisiones o crónicamente activo o mixto, prácticamente la mayoría, 65%, a pesar de nuestros esfuerzos. Y 3/4 partes de los pacientes a nivel nacional con esta muestra, que pudiera no ser tan representativa como quisiéramos, no reciben un patrón ni de Eurolupus ni de los nacionales de salud. Aquí les muestro con estos histogramas respuestas variables. Como es un estudio retrospectivo, no vale la pena detenernos mucho en ello porque tiene el sesgo seguramente del centro, del patrón de respuesta inicial, etcétera, sobre todo en el más de un año de seguimiento. Y se concluyó que hubo mayor prevalencia de patrones de actividad después del año, que prácticamente no hay apego absoluto, mucho menos al esquema de los nacionales de salud, y que no hay superioridad de mezclas, aunque no hubo tiempo de mencionarlo.
En la última presentación, quiero poner a su consideración de manera muy breve que la biopsia puede ser indispensable. No urgente, pero sí muy conveniente. Y que la rebiopsia frecuentemente nos da mucho más información que casi cualesquier biomarcadores, aunque sean las mezclas. Más aún, en esta parte, les comento a ustedes de un artículo reciente que hay una disociación clínico-patológica que ya habíamos mencionado y que hay transiciones muy importantes de clase mesangial a proliferativas, prácticamente la mayoría, ¿sí? Y ya lo mencionó David en las clases membranosas a proliferativas en cercano al 35 a 40%. En general, las proliferativas pueden mantenerse igual, pero también incrementan su actividad no rara vez y su cronicidad. Bueno, en este Picasso medio poco adecuado para ustedes, comento e invitamos a la parte central de tratamientos no necesariamente inmunosupresores, entrecomillado por lo que ustedes ya conocen, y no hay motivo de detenerme en ello, para si una gente tiene una falta de respuesta desde los primeros meses, yo iría desde las primeras 6 semanas, para tener que tomar medidas diferentes a un tratamiento. Y siempre, como en la parte inferior viene aquí, ¿sí? Pues invitar a una rebiopsia para confirmar, modificar su diagnóstico, modificar tratamiento y invitar a otro tipo de patologías que expliquen el deterioro de función renal o la persistencia de proteinuria. Perdón esta presentación, me equivoqué al poner asteroides, debía decir ahí esteroides. Y esto es para invitarlos a que desde varias decenas de años nos hemos quedado con la idea de que siempre hay que utilizar dosis relativamente altas y particularmente pulsos de metilprednisolona. Esto no es nuevo, ya Austin lo mencionó después de 10 años del seguimiento del grupo de los nacionales de salud con una ensalada peor que las que le estamos presentando, en donde el grupo menos relevante en actuación para modificar la supervivencia y respuesta renal fue el grupo de esteroides a dosis altas. En este metaanálisis de Lyston y colaboradores se menciona la importancia de invitar a dosis bajas de esteroides con eficacia similar, pero habitualmente en diferentes series mejores, ¿sí? Y con menos eventos adversos. Por motivo de tiempo no me voy a detener ni invitar tampoco al grupo del altiplano potosivo a decir qué es lo que encontraron ellos. Hemos aprendido que ácido micofenólico, incluso después de una década o más, puede ser tan relevante como ciclofosfamida y competitivo. Que no hay que creer que es ni siquiera en membranosa, de aquí abrimos a lo mejor un poco de sentimiento, lo que está informado por algún grupo mexicano. No puede ser más del 50% de diferencia casi en ninguna modalidad terapéutica. Pero bueno, no me voy a perder en detalles. Pero sí destacar que hay que mantener el tratamiento por años, a menos como las biopsias de Malvari y colaboradores que ratifiquen que prácticamente no hay actividad ni histológica ni tampoco de depósitos de inmunoreactantes. Pero quiero invitarles a ustedes a el tacrolimus y poner, pues ni modo, el dedo en la llaga, no por la del descubrimiento del monte Tsukuba allí en Japón, de este maravilloso medicamento, que inicialmente, incluso en metaanálisis grandiosos como este que ustedes pueden ver aquí de hace algunos años, era la mejor opción aislada como monoterapia o combinada, particularmente con MMF y recientemente, aunque no voy a hablar de eso, con rituximab y con mayor tolerabilidad e incluso seguridad. Sin embargo, este estudio japonés
destaca que la tasa de progresión acumulada no es despreciable y la tasa de recaídas, como ustedes pueden ver en el cuarto renglón, mucho menos, aunque no tengan nefropatía membranosa. Y este otro estudio de Moco y colaboradores destacan dos hechos muy importantes a mi juicio, que pongo a su consideración. Uno, que es competitivo Tacro con MMF, que puede adicionar la mezcla, pero que ambos pueden invitar a recaídas no raras, como ven en el segundo renglón. Y que aún más Tacro puede dar lugar a recaídas también proteinúricas. En este metaanálisis se destaca lo que ya mencionó también algunos de los profesores desde la Annals of Internal Medicine, de las mezclas, las bondades de mezclas terapéuticas. Y esto se destaca en 11 estudios controlados, ¿sí? Que la terapia combinada tiene ese riesgo de dar mejores resultados que monoterapia. Más aún, en el estudio de ocrosporina también podemos mencionar, no sé, los profesores aquí presentes y ustedes, como una mezcla terapéutica, excepto que seguramente nos rebasa a la mayoría de nosotros y a la mayoría de nuestros pacientes con el costo y que da mejores resultados. Lo mismo con el belimumab, que son mezclas terapéuticas, con una base de sustentación de tratamiento ya instituido y que puede dar lugar hasta 1.5 veces más de respuesta terapéutica. Discúlpenme, por motivo de tiempo no me voy a detener a explicar esto, solamente llamar la atención en lo que se recordará el doctor David Herrera, esta diapositiva que es de su bolsillo, en donde está actualizada e invitamos hasta la vitamina D. ¿Por qué? No me voy a meter en detalles, que si los esteroides más largos, que la autofagia y también protege podocitos. Pero esto de manera aislada no da nada. Tienen que utilizarlo, aunque hay estudios de tratamiento de nefritis proliferativa solo con vitamina D a dosis de elefantes. Pero por motivo de tiempo solamente voy a destacar este estudio ya viejito, que los nefrólogos siempre nos quieren enseñar que debemos utilizar en todos nuestros pacientes con nefritis lúpica, aunque no tengan proteinuria importante y mucho menos hipertensión, obviamente o inhibidores de angiotensina o AT2, y en donde puede haber, como dice aquí estos autores, que no lo crean tal cual, una disminución importante de más del 80% de proteinuria, pero seguramente mantuvieron la modalidad terapéutica inmunosupresora. Y da lugar a invitar a un efecto también de inmunoregulación con moléculas que son protagónicas como la que ven en la parte inferior. Este estudio también de un potosino que está en el Nacional de Ciencias Médicas, Mejía Vilet, nos llamó mucho la atención por la correlación casi absoluta en todo lo que midieron. Perdón, David. Casi absoluta. Y entonces, pues uno se da la tarea de hacer un análisis crítico y esta molécula soluble, CD163, una glicoproteína de membrana, particularmente de macrófagos carroñeros, que son M2, y resultaría muy poco probable que correlacione con todo, actividad y cronicidad, daño, supervivencia, etcétera. Y este otro estudio, con un poquito más de pacientes, aunque es metaanálisis, ¿sí?, de la proteína quimiotractante también de monocito, pues dio un poquito menos de sensibilidad y especificidad. Pero bueno, no hay motivo de discusión en este momento, solamente llamar la atención a un estudio reciente, que no cualquier paciente que nuestros nefrólogos o reumatólogos consideren que hay que dejarlo evolucionar tácitamente hasta que ya se acabe las pocas nefronas que tiene, pues este estudio invita a la reflexión porque no rara vez hay recuperación o retraso en requerimiento dialítico o de trasplante, particularmente en aquellos que tienen biomarcadores que usamos todos los días, como los que ustedes pueden ver ahí. Y por último, dos gráficas, sobre todo para llamarnos la atención
que cuando la gente requiere de trasplante, a pesar de que el concepto se tenía que había que esperar 6 o más meses para trasplantarse, pues ahora hemos aprendido que es mejor trasplantarse en cuanto se pueda, porque tiene mejores medidas de desenlace y menos rechazo. Y más aún, aunque hemos mejorado importantemente en riesgos de infección y enfermedad cardiovascular y de muerte por estas causas, nos falta mucho de recorrer y tenemos que invitar a otros factores de nefroprotección también que puedan incidir en la disminución de este tipo de problemática. No todo es inmunosupresión y no hay que olvidar que de lo que mueren nuestros pacientes también con lupus en etapas tardías de función renal es de enfermedad cardiovascular. Muchas gracias por su atención. Creo que hay muy pocos minutos para algunas preguntas y comentarios. A lo mejor, si nos dan la opción, no sé, los organizadores, 5 minutos para alguna o 2 preguntas cortas o disentimientos de la audiencia, por favor. Creo que no. No sé si alguien de la sala quiera disentir. ¿Ivette? ¿No? Enrique, ¿quieres hacer algún comentario adicional? David, ¿Ivette? Si no hay, dado la alta hora de la noche, la competencia en los micrófonos y también en los Picassos, les agradecemos muchísimo su atención y esperamos en otra ocasión tener menos ingredientes esta ensalada que pues nuevamente nos rebasó. Muy amables por su atención.